Bueno, ahora entonces vamos a pasar a hablar del segundo bloque, donde vamos a definir qué son los aceites, de qué están compuestos, cuáles son sus componentes y qué características químicas tienen sus componentes, que son los que definen son las características, son lo que definen las propiedades de los distintos aceites vegetales y por ende las distintas aptitudes para los procesos industriales en los que se utilizan como los que vimos en las diapositivas anteriores. Em, una primera aproximación a esto nos los da el origen de la palabra aceite, que lo toma del cultivo de la aceituna. En el caso del español, la palabra es tomada desde el hebreo seyit o el árabe aceit, que hacen referencia al jugo de la aceituna, una sustancia de consistencia pastosa, grasosa, pero también fluida, a diferencia de las grasas que suelen ser de consistencia sólida. Mientras que de la misma manera, por otra parte, otros idiomas como el italiano o el inglés, oil, toman la palabra a partir del griego, el oeia o el ion, y del latín oleum, que es el que le brinda la palabra, el nombre del género científico a la especie. Entonces, como decía, los aceites hacen referencia a una sustancia de consistencia pastosa, grasosa, con fluidez, que están compuestos por distintas sustancias, pero las principales sustancias son los lípidos, son partículas o moléculas lipídicas. Además de los lípidos, se encuentran los aceites crudos fosfátidos, gomas, proteínas, tocoferoles, que son antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. También pueden haber trazas de algunos metales y otras sustancias en menores cantidades. Pero claramente los más representativos son los lípidos y la estructura de los lípidos, el tipo de lípido que componen los aceites, es lo que define sus características, sus propiedades en cuanto a la fluidez y otras propiedades químicas que luego vamos a ver. Bien. Entonces, decimos que tenemos un conjunto de sustancias diferentes, de las cuales los más importantes o el componente en mayor cantidad son los lípidos. En la parte izquierda veríamos las distintas sustancias que se pueden encontrar en un aceite crudo, o sea, luego inmediatamente después de la extracción del aceite de un fruto o de una semilla. Y ahí vemos que podemos encontrar algunos metales, como el que está acá en color negro o el triangular. Vemos que podemos encontrar ceras, vemos que podemos encontrar ácidos grasos sueltos, glicerol, triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos. Podemos encontrar moléculas de clorofila. En definitiva, lo que encontramos es un conjunto de sustancias em, que lo que se pretende, luego del procesamiento del aceite, es filtrar aquellas sustancias que nos interesan, que son en particular las moléculas de triglicéridos, eh, para eliminar los demás componentes que representan eh, impurezas, ¿no?, del aceite. Entonces, justamente de eso se trata el proceso de refinamiento de los aceites, de ir eliminando en forma en serie, digamos, en distintos procesos, ir eliminando aquellas sustancias que les confieren propiedades que no son deseables en el aceite. Entonces, de esa manera, una de las primeras etapas en el refinamiento de los aceites es el desgomado, que consiste en la eliminación de los fosfátidos. Luego se produce una neutralización o una refinación alcalina, donde se hace reaccionar al aceite con sustancias, con álcalis, y se generan jabones. De esa manera se neutraliza el aceite y se van eliminando sustancias, bueno, como decía, que no son deseables. Luego se hace un lavado para eliminar esos jabones. em, esa neutralización permite eliminar algunos carbohidratos, resinas, algunos metales.
También permite eliminar ácidos grasos libres, que si bien son ácidos grasos, el hecho de que estén libres eh, puede generar modificaciones en el corto plazo de las propiedades de los aceites. Bueno, en fin, entonces en el proceso de refinamiento se van realizando distintas etapas: desgomado, neutralización, lavado, hidrogenación y demás, desodorización y decoloración, donde se eliminan olores y colores como, por ejemplo, moléculas de clorofila que pueden venir del fruto. Y finalmente se hace un proceso de winterización donde se eliminan las ceras, ¿sí? Que son ésteres de ácidos grasos, no son triglicéridos, hasta que finalmente obtenemos lo que está a la derecha de la pantalla, que son los ácidos grasos, algunos ácidos grasos sueltos, pero principalmente son los triglicéridos que son los que nos interesan, ¿no? Esta eliminación de componentes no deseables lo que asegura de alguna manera es mantener las propiedades del aceite en el tiempo en mayor medida, ¿no? Las moléculas de estos lípidos son muy reactivas, entonces van tomando distintas conformaciones, van reaccionando entre sí. Vamos a ver que se pueden hidrolizar, se pueden oxidar, se pueden unir entre sí. Entonces, la eliminación de todas estas sustancias que mencionamos anteriormente favorece a que el aceite se mantenga en las mismas condiciones mayor tiempo que lo que se hubiese mantenido si no se refinaba. Entonces, para ver cómo se origina, cómo está estructurado un ácido graso, que es el principal componente de los aceites, los triglicéridos. Bueno, arriba tenemos una molécula de ácido graso que sabemos que tiene una característica: es una molécula digamos, con dos extremos, una cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo. La cadena carbonada es lo que le aporta la propiedad de hidrofóbica, ¿sí? Y el grupo carboxilo, el extremo, la cabeza con el carbono carboxilado, es lo que hace que la molécula se una, permita unir a otras partes o a otras moléculas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está conformado un triglicérido? O sea, habíamos dicho que los aceites son principalmente triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Bueno, un triglicérido es una molécula de glicerol, que es lo que tenemos en la parte izquierda, unida, ¿sí? A uno, 2, 3, a tres ácidos grasos. Los ácidos grasos son esto que mencionábamos anteriormente, que pueden tener distintas estructuras, son cadenas carbonadas, ¿sí? De grupos carboxilos, que pueden tener distinta longitud y a su vez pueden estar completamente saturadas o pueden tener algunos dobles enlaces, como vemos en los de abajo. Em, Además de los triglicéridos, no siempre se unen, o sea, el glicerol no siempre se une a tres ácidos grasos. En algunas ocasiones pueden haber uniones de solamente dos ácidos grasos o uno, en los cuales se forman mono y diglicéridos, los cuales también tampoco son deseables en los aceites porque también, digamos que estimulan la reacción de las componentes. Bueno, en la parte superior les puse una estructura de ceras qué es lo que diferencia a los aceites vegetales de las ceras y a las grasas de las ceras, que es esto que les mencionaba hoy, que son ésteres. A diferencia, no son ácidos grasos, no son triglicéridos, sino son ésteres de ácidos grasos. Son dos ácidos grasos combinados que queda el grupo carboxilo, digamos, y la cadena carbonada de un ácido graso a un costado y la otra cadena hacia el otro costado. Bueno, y en la parte de abajo vemos cómo es la estructura del triglicérido ya formado, ¿no? En la parte derecha, en negro, eh, lo que vendría a ser al hacer la estructura del glicerol, y las cadenas de colores
los distintos ácidos grasos que se unieron. Bueno, esto es a modo de repaso, simplemente no es para que no se pretende que conozcan la ruta metabólica particular, sino al detalle, sino que es un repaso de química orgánica y biológica como para ver dónde se originan las diferencias de los distintos aceites, que es en la síntesis de los distintos ácidos grasos, ¿no? La biosíntesis de los ácidos grasos entonces comienza eh, con la molécula de glucosa, digamos, la molécula de glucosa se rompe, ¿sí? Es una molécula de 6 carbonos, se rompe en dos moléculas, dos unidades de piruvato que tienen 3 carbonos cada una. Luego, eso para atravesar la membrana de la mitocondria. Luego, el piruvato pierde uno de esos carbonos y ese grupo acetilo se combina con el cofactor, con un cofactor, formando el acetil-CoA, ¿sí? Luego, ese acetil-CoA se puede unir por carboxilación a un carbono más y se forma el malonil-CoA. Y esos son los dos puntos de partida, eh, las dos unidades que utiliza la enzima ácido graso sintetasa para comenzar la biosíntesis de los ácidos grasos. Lo que hace esta enzima es combinar primero un acetil-CoA con o sea, digamos, incorpora un acetil-CoA a su estructura, a la estructura de la enzima, con lo cual se libera el cofactor, ¿sí? Y luego empieza a incorporar grupos de malonil-CoA, ¿sí? Una vez que incorpora el grupo de malonil-CoA, se unen el grupo acetil que estaba unido ya a la enzima con el malonil y se libera, bueno, ya liberado el segundo cofactor, se libera uno de los carbonos en forma de dióxido de carbono. De manera que de los 5 carbonos originales, eh, permanecen 4 unidos a la enzima, ¿no? Luego incorpora otra molécula de malonil-CoA y de la misma manera se libera el cofactor, se unen los 4 carbonos que había con los otros 3 carbonos, se libera, se desprende dióxido de carbono, entonces quedan 6. Y de esa manera la enzima lo que va haciendo es adosar moléculas de malonil-CoA, de los cuales de los 3 carbonos solo quedan 2 en la cadena, entonces va incorporando grupos de carbonos, de a 2 carbonos, que en la ruta metabólica de la misma enzima luego van siendo reducidos y van perdiendo los hidrógenos y van hidrogenándose, entonces se van saturando esos enlaces y eso se repite varias veces hasta que se completa una cadena de 16 carbonos. Esa primera cadena de 16 carbonos corresponde al ácido palmítico y una vez formado el ácido palmítico se desprende de la enzima del ácido graso sintetasa y bueno, puede quedar como ácido palmítico o puede ingresar al retículo endoplasmático liso y seguir a través de longasas, convertirse en otros ácidos grasos saturados de cadena más larga, como 18 carbonos, 20 carbonos, 24, etcétera. O también puede sufrir desaturación de los enlaces a través de distintas enzimas que van a ser las que originen los ácidos conocidos como ácido oleico, linoleico, linolénico, que son los ácidos que no son saturados, sino que son, bueno, justamente insaturados. Una vez formados los ácidos grasos, ¿sí? Partiendo del palmítico, dependiendo de qué ácido graso sea, bueno, pueden terminar como palmítico o como otro de los que mencioné, ahí ya se van a unir a la molécula de glicerol y van a formar o sea, tres moléculas de ácido graso con una de glicerol van a formar el triglicérido. Entonces, dependiendo de la actividad enzimática presente, es que vamos a tener formación de
ácidos grasos de mayor cadena, mayor longitud de cadena o no, y ácidos grasos con mayor o menor grado de saturación, ¿sí? Una propiedad importante con respecto a esto último es que cuanto mayor es el grado de saturación del ácido graso, más estable es la cadena. Eso quiere decir que más probable es, cuanto más estable, más probable es que no reaccione con otras moléculas, por lo tanto que se conserve su estructura original con el tiempo. Al contrario, cuanto más alto es el grado de insaturación, cuanto más dobles enlaces tiene la cadena carbonada, más inestable es, por lo cual es más probable que no se conserve así eh, en el tiempo. O sea que vamos a perder ese ácido graso y va a haber reconfiguración de esa molécula con unión con otra o con otro ácido graso, con otro monoglicérido o lo que fuera, ¿no? Y en cuanto a la longitud de cadena, también es importante que define una propiedad importante, que es que cuanto más larga es la cadena, mayor es el punto de fusión del ácido graso. ¿Eso por qué? Es porque significa que se necesita más energía, porque para romper esos enlaces se necesitan más energía, porque obviamente a mayor cantidad de enlaces necesitamos más energía para romperlos. Entonces, más alto es el grado de, más alto es el punto de fusión, ¿sí? Entonces ahí en la tablita podemos ver que en los casos de los ácidos grasos saturados, los puntos de fusión son mucho más altos que los ácidos grasos insaturados y se hacen cada vez más altos a medida que se alargan, o sea que son más largas las cadenas, ¿no? Bueno, esta es una de las propiedades importantes que definen la fluidez del aceite. Cuanto menor es el punto de fusión, más fluido va a ser el aceite, porque ya que cuanto más alto sea, más va a tener una consistencia cada vez más sólida. Bueno, ¿y qué es lo que define la actividad de las enzimas? Lo principal es la especie, el genotipo, digamos. El genotipo establece un perfil de ácidos grasos, ya sea del aceite o de las grasas, que se forman en el organismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos las diferencias del perfil de ácidos grasos entre dos especies vegetales y dos especies animales, y vemos que en el caso del olivo, por ejemplo, tiene un perfil de ácidos grasos con mayor contenido de ácido oleico, o sea, más insaturado, que el cerdo y que el pescado. Em, Ahí, bueno, ahí les pongo a modo de ejemplo, no sé si recuerdan, en el caso de la vaca a medida que se alimenta ya sea de pasto o de grano, e ingiere los ácidos grasos, cuando los ácidos grasos ingresan al rumen, eh, por el proceso mismo de la fermentación del alimento, se produce una hidrogenación de los enlaces dobles que estén presentes, con lo cual hay un proceso de saturación de los ácidos grasos y es por eso que el contenido o sea, los ácidos grasos de vaca, digamos, de animales rumiantes, el perfil de ácidos grasos de las grasas de animales rumiantes tiene mayor contenido de ácidos grasos que, por ejemplo, que otras especies como el cerdo, que no es un rumiante. Y esto es debido a eso. Eso no significa que el 100% de la grasa sea saturada, sino que porque algunos ácidos grasos van a pasar, digamos, sin ser saturados, pero bueno, en su mayor proporción sufren ese proceso de hidrogenación. Bueno, acá a modo de ejemplo, también vemos que hay diferencias importantes entre las especies, esto que les mencionaba, que la actividad enzimática, es decir, la formación de unos ácidos grasos u otros, está muy relacionada con la especie. Por ejemplo, ahí en el gráfico de la izquierda vemos que em, el aceite de coco tiene un porcentaje muy alto
mucho, o sea, casi un 90% de ácidos grasos saturados, la mantequilla también. Bueno, el caso de la mantequilla es un ejemplo, por ejemplo, que hablaba recién del punto de fusión. La mantequilla está conformada por ácido butírico, o sea, ácido de cuatro carbonos. Y, y para relacionarlo con esto que hablaba del punto de fusión, de la energía calórica que se necesita para romper los enlaces, al ser moléculas tan cortas, el punto de fusión es bajo en el ácido butanoico. Entonces, y ese es el motivo por el cual cuando uno deja a temperatura ambiente, la mantequilla está blanda, ¿sí? Bueno, eso como para que les quede algo, como para que puedan relacionar esto que les mencionaba. Bueno, y en el caso de algunas especies vegetales, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de girasol y de colza, los porcentajes de ácidos grasos insaturados son mucho mayores que el del aceite de coco, el cebo vacuno, la manteca de cerdo, etcétera. Bueno, en la parte de la derecha, acá ya comparando solamente especies vegetales, y vemos que, de nuevo, hay diferencias muy marcadas entre el perfil de ácidos grasos de unas especies y el perfil de otras. Entonces, lo más importante para definir el perfil de ácidos grasos de una especie es la especie en cuestión o el genotipo, cuando hablamos de, por ejemplo, de variedades. Sin embargo, también hay una condición ambiental que puede generar fluctuaciones en en el perfil de ácidos grasos, porque en realidad lo que genera es mayor o menor actividad de unas enzimas o de otras. Y acá, a modo de ejemplo, les pongo otro cuadro con distintas especies vegetales y con distintos eh, perfiles de ácidos grasos. Y lo que me interesaba que pensaran es esto de que en relacionar esto de la temperatura, de las condiciones climáticas con el tipo de ácido graso que se forma. No es aleatorio, por ejemplo, que en el caso de la oliva o de la canola, que tienen ácidos, un porcentaje mayor de ácidos grasos insaturados, se produzcan principalmente en zonas más bien frías, ¿no? Como por ejemplo ahí en el caso de Canadá o en el caso em, en el caso del sur de Canadá, la colza o al norte de Europa. Y en el caso del olivo, por ejemplo, se produce en regiones mediterráneas o regiones costeras. Eso lo que permite es tener un perfil de ácidos grasos, las bajas temperaturas, un perfil de ácidos grasos mejor en términos de salud y significa haber mayor contenido de algunos ácidos grasos particulares, como el caso del oleico, ¿no? Em, Como la contraparte como si la contracara de esto es que en el caso de la palma y del coco, que veíamos recién, son especies con un perfil de ácidos grasos saturados muy alto. Bueno, no es aleatorio tampoco que la zona de producción de esas especies sean zonas tropicales, zonas de mayor temperatura, ¿sí? Em, Estas variaciones de la temperatura, bueno, yo acá les quería mostrar como, digamos, a escala de distribución de las especies, pero también ocurre a escala de lote cuando tenemos fluctuaciones de temperatura en la producción, por ejemplo, de un cultivo de girasol, que es un cultivo con un genotipo particular que sabemos o conocemos cuál es el perfil de ácidos grasos que origina esa semilla, pero que dependiendo de las condiciones climáticas que se den durante la formación, el llenado de grano, es que podemos tener cierta variación en ese perfil de ácidos grasos que nosotros esperábamos tener. Em, Bien. Ahora, la pregunta sería por qué hay especies que son oleaginosas y por qué otras especies no, o tienen contenidos tan bajos de aceite en las semillas que no se considera especies oleaginosas. Bueno, tengamos en cuenta que en la semilla
¿sí? O en el fruto de una especie, la unidad de dispersión, eh, está almacenada la información, la maquinaria, digamos, que va a dar origen al crecimiento del individuo, al desarrollo de una nueva planta, que son principalmente, es el tejido vivo, digamos, y es principalmente el embrión y las enzimas, ¿sí? Que van a ser las que comiencen a disparar los procesos de desarrollo y de crecimiento. Y hay una segunda parte o un segundo tejido, que es el tejido de almacenamiento, que es el tejido no vivo. Em, y teniendo eso en cuenta, o sea, ese tejido de almacenamiento lo que va a hacer es alimentar a la planta en sus estadios iniciales hasta que desarrolle sus primeras hojas y pueda comenzar con el proceso de fotosíntesis para generar la energía necesaria para crecer, ¿no? Hasta ese momento requiere de esa, de la nutrición a través de los tejidos de almacenamiento que tiene la semilla. Y teniendo en cuenta la capacidad calórica de las distintas macromoléculas, en particular de los hidratos de carbono y de los aceites, es que el hecho de que se almacene en forma de aceite le da la oportunidad a la planta de almacenar mayor cantidad de energía, ¿sí? Es decir, tener mayor cantidad de reservas. En términos generales, de 1 gramo de aceite o de grasa se pueden obtener 9 kilocalorías, ¿sí? Mientras que de la oxidación de 1 gramo de hidratos de carbono se obtiene la mitad de kilocalorías aproximadamente. Entonces, bueno, el hecho de almacenar en forma de aceite o de grasas es que pueden almacenar mayor cantidad de energía, es decir, tener mayor reservas. Eh, si bien esto, habíamos mencionado que los triglicéridos, los aceites, son estructuras eh, un tanto inestables con el tiempo y que pueden sufrir modificaciones dependiendo de las condiciones. Para evitar esto, las especies oleaginosas almacenan sus triglicéridos, sus aceites, en estructuras específicas que son denominadas oleosomas, que son esas estructuras que vemos en los dibujos de la derecha. Un oleosoma es una estructura altamente estable física y químicamente, en el cual está constituido por un núcleo interno, que es eso amarillo que vemos, es un núcleo compuesto de triglicéridos, son moléculas de triglicéridos, que están encerradas en una monocapa de proteínas, ¿sí? De fosfolípidos y de proteínas, y esa estructura le da esa estructura de oleosina, digamos, de proteína oleosina, le da una estabilidad química y física para que se conserve los triglicéridos en el interior y no sufran modificaciones, ¿sí? Bueno, esa es la forma en que se almacenan los aceites en las semillas o en las estructuras de almacenamiento. Por otra parte, esto además de la función de reserva que mencionaba recién, también está comprobado que em, estas estructuras, al ser, actúan como, por ejemplo, en el caso de la semilla de girasol, del grano de girasol, estas estructuras actúan como un aislante, ¿sí? Térmico que le, que le da térmico no, sino que un aislante al ambiente exterior que le da, la favorece para sobrevivir, por ejemplo, en un proceso de condiciones de estrés hídrica muy alto, ¿sí? Entonces también tiene una función de protección en ese aspecto. Y bueno, hay otras semillas, y ahí les puse el ejemplo de la acacia de albata, en las cuales los aceites están almacenados en estructuras eh, externas, o sea, no propias de la semilla, pero que están adosadas a la semilla, y en ese caso, en el caso de la acacia esta, es que constituyen una forma de recompensa
para la dispersión, para los individuos, para los organismos que dispersan esas semillas, que en esta especie en particular son las semillas, las hormigas. Las hormigas hacen aprovechamiento de los lípidos que tiene la semilla en el exterior y de esa manera trasladan la semilla de la planta a otros lugares, con lo cual la van diseminando. Bueno, este es un trabajo que lo traje solamente como para compartírselos porque lo mencionaron hace poco en el grupo de investigación. Y era como para hacer alusión a esta función que mencionaba recién, una función protectora de la capa lipídica de los celosomas, protectora del tejido vivo. En este trabajo lo que hicieron es lograron hacer germinar semillas, entre 7 y 8 semillas de, de una especie de palma que tenían más de 2000 años de antigüedad. Y bueno, como ven ahí en las fotos de abajo, eran semillas que, si bien tenían muchísimos años, habían permanecido viables a lo largo de todo ese tiempo y lograron generar plantas. A pesar de todo el tiempo que había transcurrido. Entonces, bueno, nada, simplemente era mencionárselos eh, para, para hacer alusión a esta función protectora de las semillas, que no digo que esté relacionado específicamente con eso, pero que bueno, uno podría pensar que estas especies que de la misma familia del coco y de la palma africana, que tienen un fruto con forma de una estructura de drupa y que tienen un contenido de aceite relativamente alto, bueno, tal vez ese contenido de aceite es lo que les favorece o les facilita permanecer viable a la semilla durante muchos años hasta que se den las condiciones apropiadas para que germine y se desarrolle la planta, ¿no? Simplemente eso. Bueno, y con respecto a las propiedades químicas que veníamos hablando, como les comenté, las moléculas de los aceites, principalmente los triglicéridos, suelen ser relativamente inestables en el tiempo, con lo cual van sufriendo distintos tipos de reacciones químicas dependiendo de las condiciones, y esas reacciones pueden volverse sinérgicas entre sí, con lo cual producen un deterioro de la calidad del aceite. Y bueno, son justamente algunas de esas reacciones las que se evalúan en el momento que se quiere evaluar los parámetros de calidad de los aceites, ¿no? Ahí les menciono algunas, no son todas, pero como para ejemplificar, las moléculas de triglicéridos se pueden hidrolizar, es decir, se hidrolizan los ácidos grasos del glicerol, se separan los ácidos grasos del glicerol, de manera que se forma ácidos grasos libres, glicerol, y se pueden formar estructuras intermedias como mono o diglicéridos. Y eso es lo que se conoce como enranciamiento hidrolítico. Otra de las reacciones pueden ser la lipólisis o rancidez hidrolítica, y eso ocurre en presencia de lipasas, o también durante el momento de cocción en frituras con las altas temperaturas. Y ahí lo que se produce es una ruptura de los enlaces ésteres de los triglicéridos y fosfolípidos. Y de nuevo lo que se forman son ácidos grasos libres, los cuales quedan sujetos a una oxidación posterior. Por otra parte, al igual que con la hidrólisis, la presencia de ácidos grasos libres justamente también es uno de los catalizadores, una de los factores que aceleran estas reacciones. Acelera que esos ácidos grasos libres van reaccionando con otros ácidos grasos de triglicéridos. Entonces se produce este proceso de sinergia que les mencionaba anteriormente.
Bueno, otra de las reacciones es la oxidación, o sea, la ruptura de los enlaces dobles a partir de una oxidación, que si bien es un proceso natural, ¿sí? Ocurre, o sea, aunque se conserve en óptimas condiciones, el aceite naturalmente va a sufrir un proceso de oxidación de esos dobles enlaces, pero hay algunas condiciones que aceleran ese proceso natural, con lo cual el aceite pierde calidad más rápido. Entre algunos de esos factores, los más importantes son la luz, bueno, obviamente el oxígeno y las altas temperaturas, también la presencia de ácidos grasos libres, como les mencionaba recién, y algunos catalizadores inorgánicos que pueden ser sales de hierro y de cobre, como por ejemplo en ollas de cobre, que se acelera este proceso, ¿no? Em, Como resultado, se da una formación de compuestos oxigenados como peróxidos, hidróxidos, hidroperóxidos, que luego se polimerizan, o sea, se ensamblan entre sí, se descomponen y dan origen a aldehídos, cetonas, ácidos grasos más chicos, que terminan reaccionando con otras moléculas, vitaminas, que son liposolubles, y destruyen esas vitaminas, ¿sí? Bueno, este proceso es lo que se conoce como enranciamiento oxidativo. Y bueno, otra de las reacciones también es, como les mencionaba recién, el tema de la polimerización, es la unión entre ácidos grasos no saturados, o sea, ácidos grasos insaturados, que pueden ser entre sí o sea, dentro del mismo triglicérido, o pueden ser ácidos grasos de distintos triglicéridos. Este, y esto da lugar a la formación de estructuras cíclicas mucho más complejas, este, y se forman fundamentalmente con temperaturas muy elevadas o durante el calentamiento o durante la cocción cuando el aceite es utilizado para la fritura, ¿no? Bueno, estas son algunas de las propiedades o de las reacciones químicas que pueden tener las moléculas de los aceites, los triglicéridos. Y en relación a eso es que se evalúa la calidad industrial, teniendo en cuenta los parámetros, ¿sí? Que pueden desencadenar esas distintas reacciones, como son, por ejemplo, la cantidad de ácidos grasos libres, la cantidad de triglicéridos, la existencia de compuestos peróxidos u oxigenados o sea, previo a que el aceite sufra algún tipo de tratamiento. Entonces se hacen análisis de distintos parámetros de calidad. Algunos de los más importantes son esos que están ahí, esos cuatro: el índice de saponificación, lo que es un indicador del peso molecular de los ácidos grasos, es decir, que está hablando el tamaño de esos ácidos grasos y en parte también del grado de saturación, como mencionaba hoy, el grado de saturación que tienen los ácidos grasos que componen el aceite. Para determinar el índice de saponificación, bueno, se hace una reacción con hidróxido de potasio durante 60 minutos y por titulación se estima la cantidad de hidróxido, o sea, se calcula la cantidad de hidróxido de potasio que se necesita para saturar esos aceites, ese aceite, y a partir de eso se estima este índice de saponificación, ¿sí? Después otro de los indicadores es la acidez o presencia de ácidos grasos libres, que es un indicador directo de la calidad. Eh, Se pretende que el aceite tenga un grado de acidez bajo, sobre todo por esto que mencionaba antes, de que la presencia de ácidos grasos libres catapulta las reacciones, que se inician nuevas reacciones, entonces se va produciendo un proceso sinérgico, como de retroalimentación positiva, donde el aceite comienza a empeorar su calidad cada vez más rápido, ¿sí? Después otro de los parámetros es el índice de yodo, que también es un indicador de la insaturación de los dobles enlaces. Y otro de los índices es el índice de peróxidos, que es esta formación de compuestos oxigenados,
y es un indicador de la edad, que como habíamos dicho, la oxigenación y la formación de peróxidos en particular es un proceso natural del aceite, o sea, las propias moléculas del aceite se van a ir reacomodando, van a ir reaccionando entre sí y va a haber formación de peróxidos, pero es un proceso lento. La cantidad entonces de peróxidos que se forman en ese aceite, nos sirve para estimar de alguna manera la edad. Cuanto mayor es la cantidad de peróxidos, más viejo es el aceite, lo cual no es deseable. Este, bueno, esos serían los cuatro principales. También en esta tabla vemos que esos parámetros para cada uno de los parámetros existen rangos que no son iguales para los distintos tipos de aceite. Entonces, a modo de ejemplo, les muestro en la tabla de la izquierda que ahí están los distintos indicadores para cada uno de los aceites y cuáles son los rangos de, de calidad de cada uno de los parámetros. Además de eso, dentro del mismo, hablando ya dentro de la misma especie, o sea, en la tabla de la derecha vemos un ejemplo para evaluar los distintos tipos de aceites que se pueden obtener de una misma especie y cómo varían esos parámetros, indicadores de calidad. Y en la tabla de la derecha lo pongo como ejemplo al aceite de oliva, que por ahí es el más conocido como virgen, aceite que el aceite puede ser de orujo, o sea, que viene de la molienda de la nuez, del carozo de la semilla del olivo, o puede ser aceite de oliva que viene del fruto del olivo, ¿no? Que es mejor. A su vez puede ser un aceite de mayor o menor grado de refinamiento. Cuanto mayor es el grado de refinamiento, más, es decir, que más impurezas se fueron eliminando, es lo que se conoce como aceite virgen y extra virgen. Bueno, y ahí a modo de ejemplo tenemos algunos de los parámetros eh, para evaluar para evaluar la calidad del aceite y categorizarlo en aceite, por ejemplo, de oliva virgen o aceite extra virgen o aceite lampante, que es un aceite de menor calidad, bueno, etcétera. Como vemos entonces, los parámetros se evalúan para cada especie en particular y a su vez dentro de cada especie, en el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, existen distintas categorías de mayor y menor grado de calidad de los aceites.